Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Este es el informe semanal del 9 de junio. Mi nombre es Denis Small, de la organización LaRouche. Y antes que nada les quiero recordar que mañana, sábado, a las 10 de la mañana, hora de Washington, va a empezar la conferencia celebrando el aniversario del famosísimo discurso de John Kennedy en la American University sobre el tema de la paz y el ofrecimiento de paz que hace Kennedy en ese discurso a la Unión Soviética. La conferencia nuestra se llama El mundo necesita la visión de paz de Kennedy y trata exactamente del tema de la urgencia de lograr un cambio de orientación de paradigma a nivel mundial, pero muy en particular en Estados Unidos, por razones obvias, para cambiar el tremendo peligro de guerra nuclear que no solamente estamos viviendo, sino que está creciendo ese peligro. Esta actividad nuestra, que va a incluir ponentes de 4 o 5 continentes, de Asia, de América Latina y el Caribe, de Estados Unidos, de Europa, etcétera, forma parte de un día o varios días de acción internacional para también informar, educar a la gente en torno a estas cuestiones centrales. A la vez estamos forjando una coalición, hemos lanzado una coalición internacional sobre esta cuestión de la paz, una coalición internacional por la paz que tuvo una primera reunión el 2 de junio pasado con 25 representantes de instituciones y agrupaciones a nivel internacional, representando una docena de países, y fue una discusión inicial muy útil con una declaración que ha salido. Eso lo pueden encontrar en la página de resumen ejecutivo de la declaración, y es un llamado que estamos haciendo en particular al próximo presidente de Estados Unidos, sea quien fuere, o el próximo presidente ahora mismo, a lograr ese viraje, ese tipo de cambio que es tan urgente para evitar el peligro de una guerra termonuclear. Ese llamado internacional que está circulando ya tiene más de 1,000 firmas. Hay representantes de 56 países que han firmado ese documento. Y estamos haciendo estas iniciativas en todos estos campos, en todo este sentido, porque el mundo en este momento está en un periodo ante una situación de lo que Helga LaRouche llamó una tormenta perfecta que está ocurriendo en varios sentidos, que ese es el tema que quiero presentarles hoy. Esta tormenta perfecta, tan peligrosa que enfrentamos a nivel mundial y qué es lo que podemos hacer al respecto. Ahora, en estos 3 meses, hay 4 elementos en particular que quiero abordar con ustedes en esta discusión breve. Primero, lo que está pasando con la escalada de la OTAN en el teatro de guerra de Ucrania. Segundo, lo que está pasando con la escalada de la OTAN en el teatro de guerra de Asia, el Asia-Pacífico. Tercero, los acontecimientos en torno a la presidencia de Estados Unidos, que forma parte de este cuadro estratégico internacional tan problemático. Y cuarto, el elemento de lo que está ocurriendo de la formación de una alternativa estratégica en lo económico y en el aspecto de seguridad, especialmente con los planes en la dirección de la próxima reunión de la cumbre de los países miembros de los BRICS, que se va a realizar el 22-23 de agosto próximo en Johannesburgo, en África del Sur, Sudáfrica. Ahora, esa reunión va a ser en realidad una reunión de BRICS Plus, es decir, con una discusión de cómo ampliar los BRICS, que ya es un acuerdo que existe entre todos los países y hay hasta 30 países que han solicitado volverse miembros de los BRICS y también un grupo importante que han solicitado ser miembros del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Son 2 instituciones diferentes, pero muy relacionadas, evidentemente. Ahora,
Empecemos con el primer punto, con lo que está pasando con Ucrania y con la OTAN. Todo lo que hemos visto en esta semana son preparativos para la reunión de la OTAN que se va a realizar en Vilna, Lituania, entre el 11 y el 12 de julio, o sea, en cuestión de semanas. Los preparativos incluyen el hecho de que se va a hablar ahí de cómo lograr la unión de Ucrania o de Kiev con la OTAN, quizás no de manera de jure jurídica, pero sí de facto. Es decir, una integración de hecho, de facto, de Ucrania con la OTAN en términos militares, de fuerzas militares, de inteligencia, de actividad estratégica, política y demás. Y obviamente de darles más y más armamentos para atacar a Rusia. Ahora, el presidente Zelensky dijo que él no está satisfecho con los preparativos. Y si no hay un acuerdo de que van a haber resultados concretos en esa reunión en Vilna, es decir, que va a haber una cronología definida para que Ucrania se pueda unir a la OTAN, que es cruzar la línea roja de los rusos para una posible guerra termonuclear. Si no está garantizado eso, dice el señor Zelensky que él no va a ir a la reunión. Es decir, está actuando casi como si fuera Greta Thunberg, ¿no? Amenazando y diciendo de agresivo, violento. No sé de dónde saca la idea de que lo puede hacer, pero seguramente eso viene de todo el respaldo que está recibiendo de Londres y de Washington. También hay declaraciones del ex secretario general de la OTAN, Rasmussen, que dijo que tiene que haber una integración concreta de Ucrania con la OTAN saliendo de esta reunión, porque tiene que recibir los elementos militares necesarios para atacar a Rusia, incluyendo no solamente los F-16, sino también misiles de largo alcance, porque si eso no se hace, dice Rasmussen, es muy posible que algunos países lo hagan simplemente de manera bilateral. Es decir, podría ser Polonia, podrían ser otros países. Es decir, un país de la OTAN sumarse oficialmente a la declaración de guerra entre Ucrania y Rusia. Y las consecuencias, obviamente, serían muy, pero muy peligrosas. Ahora, estos son algunos de los elementos que están planeados para la reunión, los preparativos de la reunión de Vilna, pero los otros preparativos que están ocurriendo ocurren en el ámbito de la destrucción de infraestructura. Porque lo que ha pasado esta semana, y esto es un preparativo precisamente para la reunión de Vilna, esta es la manera en que siempre han operado los británicos con Washington, poniendo situaciones de confrontación extrema justo antes de la toma de decisiones. Primero, el 5 de junio, en la noche, el conducto de amoníaco que corre de Togliatti en Rusia, pasando por Ucrania hasta el puerto de Odessa, eso fue volado con una bomba que le pusieron en territorio de Ucrania, en un área que está controlado por los rusos. Ahora, obviamente esto daña el interés estratégico de Rusia, porque ellos además estaban proponiendo que se use, insistiendo que se use este ducto de amoníaco para enviar fertilizantes como la contraparte del acuerdo sobre granos que hay con Ucrania. Claro, le permitieron a Ucrania exportar muchos granos, pero la parte de Rusia nunca había resultado. Pero ahora, habiendo volado este conducto, este gasoducto, oleoducto o conducto de amoníaco, eso ya no es posible, físicamente imposible. Algo parecido a lo que pasó con Nord Stream, que ya no había mucho que discutir después de la voladura, el sabotaje. En este caso, los ucranianos, de manera impresionante, junto con Londres y Washington, acusan a Rusia de haber destruido el propio ducto de amoníaco del que ellos dependían para su estrategia. Una locura total. Es obvio que lo hicieron los propios ucranianos. Luego, al otro día, es más, fue 5 horas más tarde, no fue realmente al otro día, el caso ya muy conocido de lo que pasó con la presa
y la planta hidroeléctrica en Kakhovka, en Ucrania, también bajo control de los rusos. Es evidente que fueron los ucranianos quienes lo hicieron, pero de nuevo le echaron la culpa a los rusos, que es una locura total, porque hay toda una historia o antecedentes de la manera en que los ucranianos habían amenazado con volar esa planta de Kakhovka, y hasta denuncias de los rusos que los ucranianos tenían planeado hacer eso. Concretamente, en agosto del 2022, las fuerzas ucranianas bombardearon esa planta, esa hidroeléctrica, con cohetes HIMARS estadounidenses. Esto fue denunciado por los rusos y demás. Luego, el 21 de octubre, 2 meses más tarde, del 2022, el representante de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, envió una carta al secretario general de la ONU donde dice lo siguiente, y lo cito: esto es octubre, estos 6 meses o más antes de lo que acaba de pasar, dijo: me gustaría llamar su atención sobre los planes del régimen de Kiev para destruir la presa hidroeléctrica de Kakhovka. En particular, las fuerzas ucranianas están planeando un ataque masivo con misiles. También estamos registrando ataques aéreos dirigidos contra las esclusas de la central eléctrica. Y sigue Nevencia: un ataque ucraniano tan temerario provocaría inundaciones catastróficas. Para evitar semejante amenaza a la población civil, Rusia está llevando a cabo una evacuación a gran escala de ciudadanos de la orilla derecha del río Dnieper. Le insto a que haga todo lo que esté en sus manos para evitar que se produzca este atroz crimen. Y luego, en diciembre del 2002, los propios ucranianos, Andrei Kovalchuk, general de división de Ucrania, le dijo al Washington Post, y esta es una cita textual: hemos realizado un ataque de prueba con un lanzador HIMARS contra una de las compuertas de la presa. Quizás refiriéndose al ataque de agosto. Entonces queda bastante claro que quienes están detrás de esto son los ucranianos, y detrás de los ucranianos los británicos y Washington, poniendo la agenda para la discusión de Vilna. Ahora, es más, cualquier pregunta sobre quién se beneficia, el cui bono, es evidente. Las trincheras defensivas de los rusos para el disque contraataque de Ucrania se vieron inundadas. La mayoría de la inundación ha ocurrido en la ribera izquierda, es decir, en la parte del lado ruso. Y todo esto era conocido que esto iba a ocurrir. Entonces, la declaración de la portavoz de la Casa Blanca, Jean-Pierre, fue impresionante. Dijo: bueno, esa presa está bajo control de los rusos. Luego, entonces, ellos son los responsables de todo lo que pasó. Y hoy nos llegó la noticia que Greta Thunberg, que es una gran experta en asuntos estratégicos, públicamente le echó la culpa a Rusia. Dijo que estaba causando un desastre ecológico, además del genocidio en el ataque en contra de Ucrania, y respalda plenamente a Zelensky. Bueno, ambos títeres de los británicos, ¿no? Son los dos muñecos del ventrílogo británico, hablándose el uno al otro. Y por supuesto, Zelensky le dio las gracias a Greta Thunberg por su gran apoyo. Ahora los británicos, ¿en qué andan? Bueno, Sunak, el primer ministro, anda en Washington, reunido con Biden. Nada de lo público es muy importante, pero ¿qué pasó tras bastidores? Bueno, eso es lo relevante. Claramente, estableciendo las coincidencias para lo que se viene en varios aspectos. Biden, como siempre, extremadamente agudo y al punto intelectualmente, lo llamó señor presidente, siendo primer ministro, pero eso es lo de menos tratándose de Biden. Pero también tenemos declaraciones que revelan más la estrategia de los británicos. Estas son declaraciones que hizo un coronel retirado del ejército británico que se llama Hamish de Breton Gordon. Él es OBE, Officer of the British Empire, oficial del Imperio Británico,
y a pesar de ser coronel, es el excomandante de las fuerzas nucleares, químicas, biológicas y radiológicas del Reino Unido y de la OTAN. Entonces, el coronel encargado de esos aspectos de guerra, y lo que él dijo es lo siguiente, dijo que Putin se prepara a usar la planta nuclear de Zaporizhia, que por cierto se encuentra justo en medio, a la mitad de la distancia entre el ducto de amoníaco y la planta la hidroeléctrica de Kakhovska. Está río arriba. En este momento no hay peligro ahí porque a pesar de que el lago artificial creado por la presa ha bajado bastante, sigue habiendo la posibilidad de enfriar ese reactor nuclear que además no está produciendo energía nuclear en este momento, pero están usando esto como una amenaza para decir, como dice este experto británico, que ahora Putin lo que tiene en mente es utilizar a la planta nuclear, a la nucleoeléctrica de Zaporizhia como un arma nuclear improvisado. Es una cita textual. Y dice que el Occidente tiene que actuar de manera urgente para parar a Putin. Tenemos que hacer todo lo que se requiera. Tenemos que garantizar que Ucrania prevalezca lo más rápidamente posible, ya que existe el espectro de que escale esto a una guerra química, biológica, y esto sí que es algo muy aterrador, dijo, guerra nuclear. Esperemos que eso no estalle. Y claro, esto valió que salieran encabezados en los medios internacionales. El New York Post dice, el terrorista de Vladimir Putin está convirtiendo a la planta nuclear en una bomba atómica nuclear, dijo un ex oficial militar. Sale encabezado. Y luego el Telegraph de Londres dice, ahora estamos extremadamente cerca a una guerra nuclear. Y lo pone entre comillas como la declaración de este gran experto. Ahora, hay declaraciones también, un artículo del Atlantic Council, que como ustedes saben, es uno de los centros, uno de los think tanks, los equipos de peritos más importantes en el ataque a Rusia y China. Ellos publicaron un artículo el 7 de junio en el Washington Post. El encabezado lo dice todo. La clave, ¿cuál es la clave para parar la guerra en Ucrania? Ataquemos a Crimea. Y todo va en esa dirección, que ha sido el plan abierto de los británicos desde el primer momento de causar una crisis de los misiles de Crimea, y lo están haciendo en este momento. Es posible que traten de hacer algo usando como un encubrimiento los ejercicios militares actuales de Defender 23 que se están realizando, que son muy grandes en toda la región, de toda la OTAN, Estados Unidos y demás. También ejercicios relacionados de Baltops, que son ejercicios navales. Y por supuesto con la entrega de los F-16. Y lo que Lavrov, el canciller ruso, dijo a esto de los F-16 es muy claro. Dijo, debemos tener en cuenta que una versión del F-16 puede llevar armas nucleares. Si no entienden esto, entonces no valen nada como estrategas y planificadores militares. Eso lo dijo dirigido a las autoridades de Estados Unidos. Así es que eso es lo que ellos están viendo en esta situación. Ese es el teatro de guerra ucraniano en este periodo inmediato. El teatro de guerra de Asia, bueno, una situación bastante peligrosa, sale de la reunión de Shangri-La sobre asuntos militares, donde Austin, el ministro de Defensa de Estados Unidos, atacó a China, lanzó toda una campaña de coordinación en contra de China. Tan es así que el ministro de Defensa de China, Li, se negó a reunirse con Austin. Dijo, no hay nada que hablar si la estrategia de ustedes es destruirnos. Además, se están realizando maniobras navales en la región, no tan grandes como las de
Defender 23, pero sí importantes en el mar de China Meridional. Tan grave la situación que Macron, el presidente de Francia, protestó con esta idea de la expansión de la OTAN hacia Asia y dijo lo siguiente: si impulsamos a la OTAN a crecer o engrandecer el espectro y la geografía, estaríamos cometiendo un gran error, dijo. Por supuesto, lo atacaron duro por eso. Esto ante la idea de establecer una nueva oficina de la OTAN en Japón, y también hay acuerdos que anunciaron entre Taiwán y Japón y Corea de compartir inteligencia de nuevos drones que van a aviones eh, eh, automáticos que van a utilizar en este teatro de guerra. Tan grave sería esa provocación a los chinos que Taiwán tuvo que decir públicamente: a nosotros no nos dijeron nada de compartir inteligencia, solo sabíamos que nos iban a dar drones. Entonces, esto también indica la dirección en la que va esto. Y para que entiendan también la manera en que esto está conectado a todo lo que está ocurriendo en este hemisferio y en Sudamérica, en Latinoamérica y el Caribe, está toda la línea de fake news que ha salido de que China está estableciendo una base de inteligencia en Cuba, cosa que los chinos, los cubanos, todo el mundo ha negado. Y hasta Estados Unidos de manera oficial ha dicho que no tiene ninguna información al respecto. Pero se ha filtrado como una gran noticia, como siempre hacen con estas cosas. Tercer elemento, Estados Unidos. Bueno, el problema que tenemos en Estados Unidos es que, bueno, tenemos varios problemas. Primero está la nueva acusación formal en contra de Donald Trump por tener en su posesión documentos clasificados. Ahora, yo no sé si tenía o no tenía, pero lo que sí sé es que Hillary Clinton tenía cualquier cantidad y los borró. Biden tenía cualquier cantidad y él era vicepresidente. Entonces, obviamente aquí hay una doble moral que tiene un propósito estratégico evidente. De aquí a las elecciones, el establishment, como dijimos antes, va a lanzar acusaciones formales en contra de Trump de manera criminal en 2, 3, 4, 5, 6 casos. No importa, lo quieren inundar con todos los casos posibles. Obviamente para que no sea candidato o para que uno de los de ellos, como Pence o Nikki Haley, sea la que gane en la contienda interna del Partido Republicano, que ahorita Trump tiene la delantera, pero por mucho. Luego está el caso de Tucker Carlson. Tucker Carlson acaba de hacer su programa en su propio espacio en Twitter porque lo expulsaron de Fox News. La mayoría de lo que presentó ahí fue denunciando todo lo que pasa en Ucrania y diciendo que lo de Kajovka claramente fue una operación de los ucranianos, denuncias muy positivas. No se sabe exactamente cuánta gente vio el programa de Tucker Carlson. Hay varias versiones de que fueron 80 millones de estadounidenses, que es enorme, es mucho más que cualquier cosa que salga en CNN o Fox, pero si fuera décima parte de esos 8 millones sería grandísimo. Eso es una fuerza muy importante y por lo tanto Fox News lo está demandando a Tucker Carlson por violar el acuerdo supuestamente que tenían de que después de sacarlo de Fox TV, de despedirlo, que supuestamente por contrato él no podía hablar con, ya sea con su propio programa ni con nada. Entonces, quieren silenciarlo, evidentemente. ¿Qué más está pasando? Bueno, eso del lado republicano. Del lado demócrata tenemos a Biden y Biden es el candidato en este momento del establishment. Ahora, piensen esto un segundo. Este señor está chocho. O sea, eso es obvio. La cosa más increíble aquí no es que el pobre de Biden, que ya le pesan sus años y no tiene capacidad ni física ni mental para ser presidente, ahora ni hablar ser presidente de nuevo. Eso no es la cosa más grave. La cosa más grave es que lo están lanzando
y todo el mundo hace como que si no estuviera pasando nada. Esta es la cosa más increíble, que tengamos un presidente en esas condiciones, pero un candidato presidencial en esas condiciones y nadie lo está diciendo. Pero lo que también hay que decir, a la vez que hacemos esa denuncia que Biden no puede volver a ser presidente, tenemos que denunciar, y el movimiento LaRouche lo está haciendo, que no hay nadie, ni del lado republicano ni del lado demócrata, que tenga la competencia mínima requerida para estar en la Casa Blanca bajo estas condiciones de crisis estratégica. No hay nadie. Y ese es un gran problema que tenemos que tomar en cuenta, especialmente los norteamericanos, cómo es que permitimos que hubiéramos llegado a una situación donde no tenemos un Lincoln, un estudioso clásico de Shakespeare, que leía a Shakespeare en sus reuniones de gabinete, o un Roosevelt, o un Kennedy, y por eso estamos sacando a relucir a Kennedy. Ha habido un cambio de paradigma donde la única persona recientemente capacitada para ser presidente de los Estados Unidos fue Lyndon LaRouche, y él ya no está con nosotros. Entonces esto plantea un problema bastante grave, estratégico. Martin Luther King hubiera tenido las condiciones para ser presidente, sin lugar a dudas. Pero este es un problema que enfrentamos no solamente los norteamericanos, sino el mundo entero. ¿Cómo abordar todo esto? Hay un problema de cambio de paradigma, y de ahí la importancia de lo que dije al inicio de la campaña internacional en torno a la figura de Kennedy, no nada más por lo que dijo, sino porque eso le va a recordar al mundo entero y especialmente a los norteamericanos cómo éramos en un momento, qué podíamos hacer comparado con la situación actual. Cierro mencionando que en estos 3 meses de tormenta perfecta, está la tormenta perfecta en el lado financiero también. Deutsche Bank, un experto de Deutsche Bank, dijo lo siguiente: es inminente una ola de impagos en el sector de la deuda corporativa y estadounidense. Hay un lanzamiento de guerra financiera durísima en contra de cualquier país o facción política que esté hablando de salirse del Titanic financiero y crear la alternativa de los botes salvavidas, como está ocurriendo con los BRICS Plus, o como con China y demás. Es un ataque financiero económico en contra de Rusia, definitivamente. El Consejo de Seguridad Nacional de Rusia acaba de tener una reunión donde dijo que su prioridad, su máxima prioridad, es desarrollar medidas encaminadas a bloquear los intentos occidentales de escenificar una crisis económica en Rusia que conlleva la amenaza de inestabilidad social en el país. Claro, Rusia ha estado en la mira, pero ellos están denunciando que se viene algo más gordo. Donde seguro se viene algo más gordo, ya se vino algo más gordo, es en aquellos países del sector en desarrollo que se están distanciando del Titanic o encontrando la manera de hacerlo y asociarse con los BRICS Plus. El caso de Turquía. Con el cambio de gobierno se religió el gobierno de Erdogan. Eso está bien, pero está cambiando de perfil económico. Puso como ministro de Finanzas a un tal Mehmet Şimşek. Şimşek es un estratega de bonos de Merrill Lynch y él anunció un viraje inmediato de la orientación. Antes en Turquía habían impuesto una reducción de las tasas de interés de 18.5% a 9% fijo, y se acabó. Y estaban garantizando los depósitos en la lira turca, la moneda nacional, que estuvieran en el sistema bancario nacional, garantizándolos en contra de la devaluación de la lira turca, el gobierno subsidiando cualquier diferencia que ocurra. Y esto para parar una fuga de capital que internacionalmente se estaba organizando. Eso lo van a dejar atrás. Goldman Sachs ya anunció que se viene una devaluación
del 33% en el siguiente año. Así es que imagínense lo que esto significa. Va a haber fuga de capital, va a haber una guerra financiera total en contra de Turquía, que ya está haciendo arreglos de comercio en monedas nacionales de otros países, rublos, con Rusia y demás. Ahora, la situación de Argentina es parecida a la de Turquía, porque está en lo mismo. También tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tiene una presión tremenda, tortura financiera internacional por parte del Fondo Monetario Internacional para que no rompan y para que no se vayan en la dirección de los BRICS y el nuevo Banco de Desarrollo. Y en las reuniones que hubo del nuevo Banco de Desarrollo y las iniciativas de Lula, como lo hemos indicado, hay avances, pero esto es una pelea, esto es una guerra de guerrillas que va a ocurrir en el ámbito técnico financiero de aquí a la reunión del nuevo Banco de Desarrollo a principios de agosto en Sudáfrica y luego la reunión de los BRICS a finales de agosto. En toda esta situación, nosotros en la IR hemos sacado un memorándum, como les había mencionado la vez pasada. Esto ya está redactado, lo tenemos en inglés, está por completarse la traducción al español. La vamos a publicar mañana en la página de resumen y se llama Elementos Esenciales de la RUSH para transitar a un nuevo sistema financiero internacional, y tiene una cronología larga y detallada de los elementos de la desdolarización que han ocurrido en el 2022 y 2023, los elementos de Glass-Steagall que han ocurrido, las medidas de sanciones por parte de Londres y Washington, todo con la idea de indicar y demostrar que el interés común que tiene la población y las naciones de Estados Unidos y Europa con Glass-Steagall es un interés idéntico al interés del sur global que está rompiendo y se va en la dirección de la desdolarización. Este acuerdo común, este interés común, por más difícil que parezca, no le hubiera parecido tan difícil a Kennedy, pero por más difícil que nos parezca, es la única manera de garantizar que no sigamos en la dirección y el tránsito, no a un nuevo sistema internacional, sino hacia la guerra termonuclear.